amigos, en esta nueva temporada, y por nueva temporada digo a partir de septiembre, nuevo curso escolar, iniciamos con una serie de vídeos de Descifrando la Matrix. En el tema que toca hoy son las creencias. Y para eso va a ser una tertulia, pero casi una entrevista ya a Yolanda, que ya la tenemos aquí delante. Y nada, ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la cárcel. Estamos en la cárcel. Ya que hablamos de creencias, vamos a empezar comentando sobre ese tema, si te parece. Perfecto, tú misma. Pues nos hemos encontrado en terapias, como tú sabes, Luis, que es muy habitual que las personas que acuden tengan muchos problemas después de hacer las sesiones con las creencias. ¿Por qué? Porque se autolimitan con ellas, nos autolimitamos con ellas. Hay muchas personas que no saben que tienen esas creencias, por eso hablaba de la cárcel. Nos encontramos dentro de una prisión, de la prisión de la Matrix, que es la que conforma, la prisión es a lo que me refiero, esa prisión es la que conforma nuestro mundo. Y los barrotes de esa prisión son de lo más efectivo, porque resulta que son invisibles. Como no sabemos que estamos dentro de una prisión, pues no podemos salir de ella, no somos conscientes que somos presos de nuestras creencias. Cada barrote de esa celda en la que nos encontramos es una o varias de nuestras creencias. Y eso realmente pues nos limita totalmente la vida en todos los aspectos, hasta un punto realmente increíble. Estamos todos con la idea de, por ejemplo, de querer el dinero. Todo el mundo quiere tener dinero, que si la crisis, y después cuando tú miras a las personas te das cuenta de que están pidiendo dinero por un lado y por otro lado resulta que creen que el dinero es malo. Entonces es normal que no nos llegue el dinero. Pongo ese ejemplo porque quizás sea el más habitual, pero hay muchísimas cosas que nos limitan en ese aspecto. Y antes de continuar con el tema, la gente que nos está viendo han puesto varios comentarios y nos han dicho que qué es la Matrix, ¿no? Porque nosotros vemos la Matrix como una cosa, como lo que viene de una película, y la matriz planetaria sería otra, pero que en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces primero haz una pequeña descripción de qué es la matriz del planeta, o la Matrix basándote en lo que es la película. ¿A qué te refieres con esta serie de vídeos Descifrando la Matrix, para que la gente entienda el contexto de lo que estamos hablando? A ver, la película de la Matrix yo creo que la ha visto todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo hablo de la Matrix, a lo que me refiero realmente es a esa realidad ilusoria en la que vivimos. Es decir, hay estudios que demuestran que la realidad no es tal. O sea, todo lo que nosotros vemos como algo tangible, como algo consistente, como algo físico, no existe. Es simplemente energía en vibración. Lo que ocurre es que nuestro cerebro se convierte como, podríamos decir una analogía, en un decodificador de televisión. Llega esa onda, la decodifica y la traduce en una imagen o en una señal determinada. Nosotros hacemos lo mismo, nuestro cerebro está preparado para actuar así, de manera que esa oscilación energética, esa vibración de la energía a nuestro alrededor, nuestro cerebro la traduce y la interpreta como una realidad física. Ahí vamos un poquito también aparte de lo que hablábamos de las creencias, es decir, parte de la realidad física que mi cerebro ve, o sea, que yo voy a experimentar, también está codificada por nuestras creencias. No es lo mismo poner un decodificador de teletexto que de Canal Plus, que de otro tipo de señal. Y esto sería lo mismo, o sea, dependiendo del programa que yo le coloque a mi decodificador, voy a vivir una experiencia u otra. Y gran parte de ese programa está determinado por nuestras creencias. Y ahora aquí ya vamos a dar paso a Yolanda y que siga hablando ella de este sistema de creencias. Pues como tú muy bien has dicho, nos convertimos en presos y carceleros de esa cárcel de las creencias. Es curioso, pero nos autovigilamos. Y cuando tenemos un bebé, cuando tenemos un niño, somos los carceleros de nuestro hijo. Cuidadito, no te salgas del redil. Es decir, no vayas a intentar nada nuevo, no vaya a ser que cambies algo y entonces el sistema se desmorone. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a
vivir sobreviviendo. Es decir, nosotros no vivimos, sobrevivimos. Aquí entra toda la parte de manipulación del sistema en las que nos tienen permanentemente ocupados o distraídos con multitud de situaciones, como pueden ser tanto la televisión, los deportes y mil otras historias que van surgiendo, para tener nuestra mente enfocada en algo que no sea productivo para nosotros. Es decir, ellos utilizan la energía nuestra, la canalizan, la enfocan para que nosotros pensemos aquello que ellos desean manifestar. Con lo cual, la realidad que estamos creando la estamos creando nosotros, pero a gusto de unos cuantos que son los que manejan los hilos. Para manejar esos hilos, lo que hacen es ir sacudiéndonos a base de crisis, a base de guerras, a base de multitud de problemas, de manera que nosotros no tengamos satisfechas nuestras necesidades vitales o creamos que no las tenemos satisfechas y estemos permanentemente ocupados en esa supervivencia, es decir, en pagar la hipoteca, pagar el recibo de la luz, del gas, del agua, que cada vez los ponen más caros, los sueldos cada vez van bajando más y únicamente estamos permanentemente concentrados en esa supervivencia. Como la prioridad de nuestro subconsciente es asegurar nuestra supervivencia, no damos para más, porque estamos concentrados en ese punto. Y nuestra distracción única, cuando queremos hacer algo diferente o intentamos canalizar nuestra energía hacia otro lado, es poner la televisión, colocarnos delante de ese aparato maravilloso que algún genio inventó, que emite unas ondas, al igual que la materia, que sintonizan con nuestro cerebro, porque nuestro cerebro funciona en determinadas gamas de frecuencia, varía la frecuencia, y nos sitúa en un estado hipnótico. Con lo cual aquello que estamos viendo en televisión, que creemos que a lo mejor estamos viéndolo como el que ve una tontería, es un mensaje que va directo al subconsciente y se queda grabado en él. Y de este modo, sutilmente van introduciendo esas creencias en nosotros. Aquí hablaríamos de lo que sería el sistema. Pero después también tenemos las creencias heredadas, es decir, lo que llamaríamos transgeneracional, ¿vale? O toda la rama de la metagenealogía. En este sentido están las creencias que heredamos del clan. Vamos a suponer, yo siempre pongo el ejemplo del león y el tatarabuelo que estaba cazando y de repente se encuentra con un león, es decir, un depredador, indistintamente de la fiera que queramos poner ahí, que es el que le da el susto, ¿no? Y él echa a correr y vamos a suponer que se sube a un árbol, ¿de acuerdo? Se ha sentido en peligro, se ha visto atacado por un león, en este caso, y en ese momento era un miedo fundado porque podía ser la presa de ese león. ¿Qué sucede? Que si esto queda como, vamos a decir, un conflicto no resuelto, puede generar la creencia de que los leones son peligrosos. Como hemos visto, a lo mejor no son tan peligrosos. Hay muchos vídeos en los que hay fieras de este tipo, ¿no? O animales considerados salvajes que demuestran una, vamos a decir, humanidad, entre comillas, mucho mayor que la nuestra, teniendo comportamientos verdaderamente empáticos y amorosos, ¿no? Con otros seres. Entonces, esa vivencia se hereda en el clan, ¿de acuerdo? Se va pasando de padres a hijos y entonces tú te puedes encontrar aquí ahora una persona que tenga fobia a los leones. No sabe por qué, pero si tú investigas, resulta que el tatara, como decíamos, pues tuvo un conflicto con un león. Claro, cuando hablamos de leones, una fobia a los leones puede resultar biológicamente sensata porque sí que pueden tener cierto tipo de peligro. Pero es que esto mismo sucede con cualquier cosa, con cualquier elemento que consideremos un peligro en nuestra vida. Por ejemplo,
Imagina que eres un niño de 3 añitos aproximadamente, que sale a la calle con su mamá, se suelta del brazo de la mamá y va a tocar a un perro que viene por allí o suelto o de la mano de algún señor que lo pasea. Y ese perro pues tiene una reacción, vamos a decir, un tanto agresiva, o que al niño le asusta y le da miedo. Simplemente, aunque no lo ataque, un ladrido, un gruñido, o simplemente que jugando le dé con el hocico y ese niño se caiga al suelo de culo, el niño se asusta y pues cuando se levanta sale corriendo con el miedo y aquello se queda ahí, que parece que no ha ido más allá. Bueno, pues esto puede generar más adelante una fobia a los perros, por ejemplo, ¿de acuerdo? O incluso una alergia, como sabemos, porque nuestro subconsciente recoge todo aquello que considera peligroso para nosotros y todo lo que lo rodea, es decir, todo el escenario, como parte del peligro. Y como está programado para, ante todo, garantizar nuestra supervivencia, pues lo que va a hacer es que cada vez que veamos un perrito, aunque sea un chihuahua, pues se nos van a poner los pelos de punta y con 50 años nos vamos a ver corriendo de un chihuahua que te da un ladrido. No tiene sentido en ese caso, ya ha perdido la lógica el miedo, pero sigue ahí, sigue permanente y sigue activo. De manera que eso se convierte en una limitación que va a condicionar tu día a día. Ahora, Yolanda, explícanos un poco cómo funciona el subconsciente. Como decía, el subconsciente, la finalidad primordial es garantizar nuestra supervivencia. Entonces, sabemos que el niño empieza a tener el ego propio, vamos a decir, a que empieza a funcionar como un ser independiente alrededor de los 3 años, que es cuando empiezan en esa fase del yo solito, yo puedo, déjame, que yo sé, que están muy divertidos y muy graciosos. Muy bien. Entre los 3, 5, 7 años, dependiendo del niño, dependiendo de la evolución, dependiendo de cada caso, evidentemente, se conforma la idea, ese niño, de lo que va a ser a lo largo de su vida. De manera que el subconsciente va a quedarse estancado, podríamos decir. No sería correcto literalmente, pero para entendernos, se va a quedar estancado en esa época. Vamos a poner, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿de acuerdo? Para tomar un punto de referencia para explicar este tema. Entonces, ese subconsciente se erige como papá protector de ese niño, que en ese momento tiene un subconsciente perteneciente a un niño de 5 años que está en evolución hasta ese momento aproximadamente y que después se para. Y bien, en esa época, digamos que la reacción del niño con el subconsciente, con la edad del niño en sí, tienen cierta coherencia en el sentido de que están equilibrados, ¿vale? Tienen todos más o menos la misma madurez. Pero claro, el niño sigue creciendo y cumple los 10, cumple los 15, cumple los 20, cumple los 40, cumple los 50. Y el subconsciente sigue siendo el papá protector que sigue teniendo 5 años. Entonces nos encontramos un señor de 50 años con un papá de 5 años que pretende decirle al señor de 50 cómo se debe de comportar, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. ¿Por qué? Porque en esa época, como decía, se establece la idea de ti mismo, lo que vas a ser a lo largo de tu vida. ¿De acuerdo? Por eso el sistema se ocupa muy mucho de que desde que nacemos, cuanto más prontito mejor, al colegio, a que nos metan en la fábrica de ideas cuadradas en las que van recortando todo aquello que sobra y todo aquello que por algún lado se escapa, ¿no? Esto no cuadra, esto no, te hay que hacerlo así. No puedes pensar por ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú limitas al niño en esa edad, si tú ya lo metes en la cajita, va a ser un adulto mucho más manejable, porque no va a ser capaz de desarrollar facultades, podríamos decir, que le permitan ser un adulto en pleno potencial. Se va a quedar estancado.
con las limitaciones del niño de 5 años, que le ha impuesto tanto la sociedad, el clan, los padres, el entorno, etcétera, etcétera. Ese niño, como decía, cuando llega a esa edad adulta, le ocurre lo mismo que la historia del elefante que ya cuento en otro vídeo. Es decir, es un elefante, bebé, al que encadenan de una pata con una estaca. El elefante, como es pequeñito, intenta soltarse y no tiene fuerza suficiente. Sigue creciendo el elefante y llega un momento en el que se cansa de intentar soltarse de la estaca porque ve que no puede. Cuando el elefante es adulto, ya no intenta escaparse porque tiene establecida la creencia que no puede escapar, cuando simplemente con levantar la pata sería suficiente. Pero esa creencia lo está atando, es una cadena. Pues con el adulto sucedería igual, con el adulto humano en este caso. Como desde pequeñito le han colocado la cadena a la estaca, cuando es adulto ya no cree que puede hacerlo, es más, no lo intenta. Y eso es la programación a la que estamos sometidos desde niño. Por otro lado tenemos las características del subconsciente, que es muy divertido, porque es muy entretenido él. Entonces ha decidido que nuestro subconsciente, que el otro no existe. Todos los otros son yo. A la vez, por otro lado, sí que hay una disociación en esa ley, podríamos decir, o en esa característica, que dice que todos los otros son la misma persona. ¿De acuerdo? No existe el tiempo, siempre es ahora. También tenemos que no distingue la realidad de la ficción y no tiene sentido del humor. Esas son algunas de las, tiene más, pero esas son algunas de las que a nosotros nos interesan hoy porque son las que realmente marcan diferencia en nuestra ideología, en nuestra forma de pensar y en nuestro ser capaces de traspasar la zona de confort. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en televisión una película de ciencia ficción o una película bélica, toda esa información la vamos absorbiendo como parte de nuestra realidad a nivel subconsciente. Cuando alguna situación en nuestro día a día resuene, o sea, se acerque, sea similar a esa situación que estamos viendo en la película, eso va a despertar en nosotros un miedo o un programa, va a activar un programa de ¡ah! Dios, me estoy metiendo en un lío, entonces mejor me estoy quietecito porque si no, aquel, fíjate tú que lo metieron en la cárcel o que acabó con el cuello cortado, que se lo comió un bicho. Entonces vamos a, nuevamente nuestro subconsciente va a decir, no, 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 vamos a estarnos quietos y cuanto más quietos mejor, ¿para qué? Para estar a salvos, ¿no? Para garantizar nuestra supervivencia. Y como decía, como el tiempo no existe, siempre es ahora, pues da igual que la vivencia o la experiencia haya sucedido con 3 años, que cuando yo tenga 50, 100, etcétera, etcétera, va a seguir activa esa limitación, ¿no? Esa creencia que hemos establecido ahí. Bueno, llegados a este punto, las personas que nos están viendo dirán, ¿y cómo cambiamos este sistema de creencias? O sea, vital para que uno empiece a darse cuenta y que despierte de lo que le está sucediendo. Pues lo primero sería ser conscientes de que eso está ahí, es decir, de que estamos realmente en una cárcel y identificar los barrotes de esa cárcel, qué es lo que me está limitando, qué creencias son las que tengo acerca de cualquier tema, porque tenemos creencias de todo tipo. Las que yo recomendaría primero revisar, podríamos decir, serían las que están relacionadas con la autoestima. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tiene que ver con la autoestima es lo que va a sustentar todo lo que vamos a vivir. Si yo no merezco, si yo no soy capaz, si yo no soy digno, si no me permito, pues no me va a llegar nada, porque no soy digno, no me permito, no merezco, no soy lo bastante bueno para. Y una vez más ese lo bastante bueno viene determinado, como decíamos, por todas las vivencias, experiencias y demás que heredamos o que vivimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, esta situación, digamos que lo que hace es que nos acomodemos. Tendemos, el ser humano además es muy cómodo, es muy gandul, digo gandul entre comillas, ¿no? En el sentido de que
de que va a ser o a hacer el mínimo esfuerzo para conseguir el objetivo que se proponga. En este caso, pues el cuerpo humano también actuaría igual a nivel de biología, para desarrollar enfermedades o para sanarlas, también funcionaría del mismo modo. Es decir, procuramos que haya la ley del mínimo esfuerzo, maximizar recursos, ¿de acuerdo? Resulta que tenemos esa zona en la que estamos cómodos, que aunque me da miedo, a lo mejor, o no es agradable, porque tenerle miedo al león no es agradable, o tenerle miedo al perro no es agradable, pero me encuentro cómodo ahí. ¿Por qué? Porque yo sé que el perro viene, me ladra, yo salgo corriendo, me escondo y no me pasa nada. Eso lo he comprobado, lo he constatado, lo he vivido varias veces y es mi sistema de protección, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos el papá, corre, 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 que te muerde el perro, y nosotros, pum, 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 corremos, nos escondemos y el perro ya no nos hace nada. Muy bien. Estamos en la zona de confort, pero es la zona a la vez de los miedos. Pero tengo la opción de intentar hacer algo nuevo, es decir, salir de esa zona de confort, salir de esa zona en la que estoy acomodado, que sería dar un pasito más allá, que sería la zona de los aprendizajes. ¿De acuerdo? En esa parte pues se trata de todo aquello que quieras intentar que no hayas hecho nunca. Puede ser, no sé, aprender idiomas, hacer alpinismo o irte de viaje, como sacarte el carnet de conducir, es igual. Cualquier actividad que no hayas hecho nunca te está haciendo romper la rutina. Incluso probar alimentos nuevos o intentar llevar una ropa distinta a la que estás acostumbrado, ¿no? Tener esa capacidad de innovar de algún modo, de salir de la rutina en la que estamos instalados. Eso me va a ayudar a que mi mente, en vez de estar canalizada y con el efecto túnel, digamos, que solo vemos hacia adelante, se vaya abriendo y me vaya a permitir que esa situación se vaya facilitando, podríamos decir, cada vez más. Pero claro, una vez estamos en la zona de aprendizaje, lo habitual es, me voy de la zona de confort, doy un saltito, me meto en la siguiente, aprendo idiomas, pero vuelvo para atrás porque claro, lo aprendo aquí en una academia. No me atrevo a irme, por ejemplo, si estoy aprendiendo inglés, a irme a Inglaterra directamente para aprender el idioma. ¿Por qué? Porque eso supone un riesgo. Entonces yo estoy aprendiendo inglés, pero con cuidado, o sea, con mesura. No vaya a ser que en el camino me lleve algún mordisco, ¿no? Me encuentre algún perro si salgo, ¿de acuerdo? Entonces es una parte en la que estamos constantemente dando el saltito. Lo ideal sería tomar una acción más, es decir, me planteo un objetivo relacionado con eso que estoy haciendo, con esa zona de aprendizajes, ¿no? Y intento dar ese pasito más allá. En el camino tenemos muchos saboteadores, que somos los primeros nosotros mismos, porque claro, nos llegan los y si, y por qué, y los peros, y si voy a Inglaterra y me pierdo, y si no me entiendo con la gente de allí, y si, y el y si, pues aquí es constantemente eterno y es el que nos da los motivos para volvernos, en vez de ir a Inglaterra, volvernos a la zona de confort y permanecer en ese estado, ¿no? En esa situación permanentemente. Entonces, cuando yo me atrevo a dar el pasito más y resulta que sí, que voy a hacer un viaje a Inglaterra, aunque sea de un fin de semana, para ponerme a prueba, para ver si soy capaz y para intentar dar ese pasito más adelante, para llegar a mi objetivo, pues estoy por un lado con toda la emoción de la creatividad, ¿no? Del empuje de hacer esas cosas nuevas, y por otro lado con todos los miedos de los ISIS. Si yo logro vencer ese miedo, si yo logro cruzar un poquito esa barrera, aunque sea, como decía, en vez de un viaje de un año, simplemente un fin de semana, eso me va a hacer confrontar ese miedo. Es decir, el miedo está ahí como un nubarrón amenazando tormenta hasta que yo me encaro con él
lo afronto y me doy cuenta de que no tiene sentido. Hay unos miedos que son biológicos, que son sensatos, como por ejemplo el miedo a caerte por un acantilado, el miedo a, no sé, a ahogarte, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ciertos miedos que son sanos porque precisamente están establecidos para garantizar tu supervivencia. El problema está en cuanto nos encontramos un miedo irracional que deja de tener sentido, que en un primer momento quizás sí lo tuvo, como en el caso del león que explicábamos, pero que con el tiempo deja de tener sentido y ese miedo domina mi vida. Cuando ese miedo me paraliza, de algún modo, no es que me quede estático como una estatua de sal, pero sí que hay una parálisis en mi vida porque me limita, me está encajonando, me está metiendo detrás de esos barrotes. Ese miedo es el que realmente hay que ver cuál es el origen, tratar de encontrar cuál es la primera vez, ¿no? Cuál es la raíz que sostiene ese miedo y confrontar el miedo. Una vez lo confrontas, ese miedo se disuelve, deja de tener sentido, porque si eres capaz de afrontarlo y de vivir esa experiencia, de dominar esa sensación y esa parálisis, ese miedo se va a esfumar por sí solo, porque ya te demuestra, tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente, que no tenía sentido aquello. Entonces sería una de las formas que tendríamos, por ejemplo, para salir de esa situación establecida de parálisis que decíamos de la zona de confort. Después también tenemos muchas ayudas de tipo terapéutico que se pueden aplicar para trabajar con esas creencias, ¿no? De hecho, en las terapias es algo que hacemos habitualmente porque es lo que mayormente nos limita. Otra forma que podríamos encontrar algunas de las creencias que nos limitan sería, por ejemplo, el preguntar qué beneficio estoy obteniendo de mantener esa situación. ¿Qué es lo que saco positivo de eso? ¿De acuerdo? Y ahí puedo encontrar que creo, por ejemplo, vamos a poner una situación de carencia económica, por poner un ejemplo que está muy de moda ahora. Entonces, puedo encontrar que creo que, como decía antes, que el dinero es malo porque tenía un antepasado que era millonario y que pues o bien lo robaron y lo mataron o bien dilapidó la fortuna y como se hacía antiguamente, que incluso se jugaban a la esposa, a las cartas, ¿no? Y entonces, claro, el miedo pues puedes tener la connotación añadida de que trae vicios, de que no trae nada buenos. Hay frases hechas muy típicas, ¿no? que son muy evidentes y muy elocuentes. Entonces, cuando tú detectas en tu familia aquella frase que te repiten, que la llevas oyendo desde niño, perdón, busca ahí porque seguro que hay un miedo establecido en ti, prácticamente seguro. Si no lo has tratado, si no lo has cambiado de alguna forma, hay algún miedo, una creencia que está establecida en ese punto, ¿no? Que te va a limitar el que te llegue esa abundancia a ti. Llegados a este punto, la gente que nos está viendo por primera vez también sería bueno decir quién es Yolanda, ¿no? Es decir, porque tienes este conocimiento a través de las creencias y en qué está formada para la gente nueva que nos estará viendo en estos vídeos. Bueno, los habituales seguidores ya nos conocen de sobra. Para los nuevos, como tú dices, pues soy terapeuta en varias disciplinas. En biodescodificación, método Yuen, Psyche, Theta Healing, tenemos también la hipnosis por ahí de hace ya algunos años, PNL. Entonces hay una variedad de terapias que llevo ya 25 años en este mundo trabajando con todo ello. Y aparte, como yo digo, de mi antenita, ¿no? Yo tengo también muchas descargas intuitivas, como los llaman, ¿no? O canalizaciones, o lo podéis llamar como preferáis, a mí me da igual el nombre que se lo ponga, para mí todo es lo mismo, desde niña, que muchas veces me aportan información extra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tengo un poquillo de enchufe. Si estamos en la Tierra y tenemos un sistema de creencias, la gente quiere irse, quiere volarse, quiere irse a la quinta, quiere cambiar. ¿Realmente tú qué es lo que crees que tenemos que hacer aquí en la Tierra?
A ver, aquí entramos ya en las opiniones personales, ¿de acuerdo? Si entramos en esa pregunta desde el punto de vista de la reencarnación, el irse no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si estamos aquí es para vivir esta experiencia. Si en el estado que teníamos antes de vivir a esta Matrix, antes de venir aquí, a este plano físico, a la 3D, como lo llamamos habitualmente, éramos seres espirituales, que seguimos siéndolo, ¿vale? Pero vamos a llamarlo así para diferenciar y para entendernos, y estamos en un estado de plenitud y de todo, de unión con la fuente, y allí somos luz y tenemos todas las posibilidades. Decidimos venir aquí desde ese punto, desde ese estado, es para vivir esta experiencia. Entonces te encuentras multitud de personas que están en la 3D queriendo vivir la 5D. Es decir, señores, hasta que no aprendamos a vivir aquí como deberíamos de vivir aquí, ¿de acuerdo? O a vivir las experiencias que hemos venido a vivir aquí, no vamos a salir de este círculo. Es como suspender, ¿de acuerdo? Como suspender el curso y tener que repetir la asignatura. Eso sería desde el punto de vista, como te digo, de la teoría un poco aunado con la teoría de la reencarnación. Pero por otro lado yo tengo, sabes que mi visión de la reencarnación es la que habitualmente se da. Es decir, si realmente consideramos desde el punto de vista de la cuántica, sabemos que la reencarnación como tal deja de tener sentido, porque la cuántica nos habla de cualquier cosa menos del tiempo lineal. Entonces, si consideramos una multidimensionalidad y una multiexistencia simultánea, ese ciclo evolutivo deja de tener razón, deja de tener sentido. Por lo que desde aquí podríamos ir saltando a diferentes realidades, ¿vale? La pregunta es, ¿puedo saltar a la siguiente realidad, sea esta la que sea cuarta, sea quinta, no vamos a ponerle un nombre, si yo no he integrado esta? Porque para permitirme ver más allá, o sea, para yo poder cambiar mi conciencia, mi enfoque, mi visión a una realidad distinta, a una visión distinta, mi cerebro tiene que conocer la existencia de eso, tiene que saber que existe, pero no solo a título informativo, sino tiene que tener integrada esa experiencia, tiene que haberla vivido, tiene que haberla sabido, tiene que haberse impregnado en ti. Entonces necesitamos primero trascender, impregnar, vivir esta experiencia para poder dar paso a la siguiente, para poder saltar a una nueva realidad, por llamarlo de algún modo, a una nueva dimensión. Pero necesitamos esto. Entonces, aquí quizás sería un poco el método para saltar de realidad, el cambio de nuestra conciencia, nuestro enfoque. Es decir, donde yo pongo mi conciencia es lo que voy a vivir, es aquello que voy a experimentar. Si yo soy capaz de enfocar mi conciencia en otro mundo, en otra existencia, en otro lugar, puedo trascender, puedo saltar y puedo materializarme o vivir en aquella experiencia. Lo que ocurre es que como estamos tan limitados por todas esas creencias, tan limitados por toda esa situación que venimos explicando a lo largo del vídeo, nos genera, como yo digo, un filtro. O sea, es como tener unas gafas sucias, ¿de acuerdo? Todas las creencias ensucian nuestras gafas. Hasta que nosotros no limpiamos esas gafas, no nos va a poder permitir ver otra realidad con todo lo que ella implica. ¿Por qué? Porque mi mente no es capaz de entenderlo. Mi mente no es capaz de asimilar, de abarcar todo lo que implica ese cambio, todo lo que implica ese salto, todo lo que implicaría esa evolución, porque estoy limitado totalmente, como decíamos. Además, el sistema lo que genera son personas dependientes. Como decía, los niños los mandan al colegio prácticamente desde el nacimiento, están en las guarderías desde muy chiquititos, con meses ya los llevan a la guardería porque el sistema ha organizado la estructura familiar, o desorganizado, mejor dicho, la estructura familiar, de modo que la familia no puede ser una familia.
La familia es familia cuando llega el papá y la mamá del trabajo por la noche a las 8 o las 9, depende, ¿no? Cogen al niño de casa de los abuelos o de la cuidadora que está al cargo y se reúnen y cenan juntos, si tienen la suerte de cenar juntos, y se van a dormir porque ya no dan para más. Y por la mañana es vuelta a lo mismo. Por la mañana me levanto, sal corriendo, tú a tu trabajo, yo al mío, los niños al colegio, y todos corriendo siempre. No hay tiempo de estar en la familia, no hay esa vivencia, no hay esa experiencia. Ese niño es un niño que está educado en lo que llamamos la dependencia. La dependencia primero de los padres, de la mamá, en principio sería la más cercana, podríamos decir, ¿no? La mamá y el bebé. De la mamá lo sacan, lo llevan, como te digo, a la cuidadora o al colegio, y en ese caso depende del colegio. Y curiosamente somos el único animal, creo que no me equivoco si digo esto así, que continúa bebiendo leche después del destete. El animal, los mamíferos, cuando toman leche es durante toda la fase de bebé o de infancia tierna. Después dejan todos de tomar leche y se convierten en adultos. Si nosotros no dejamos de tomar leche nunca, vamos a ser adultos eternos. Y si no dependemos de los papás, como está sucediendo ahora, que están los hijos en casa, tienen 30, 40 años y siguen a cargo de los papás, ¿vale? Porque no se pueden sostener por sí solos, pues voy a estar a cargo de la iglesia, a cargo del Estado, voy a depender siempre de alguien que me diga aquello que tengo que hacer, porque sigo siendo un niño, no crezco. ¿Por qué? Porque estoy asimilando todavía que estoy lactando. Entonces nos encontramos esto que es un descalabro, o sea, un descalabro que está generando personas totalmente dependientes, que en cuanto los quitas un poco de la teta de la mamá, y cuando digo teta me refiero a esa fase de lactancia simbólica que extendemos después, se van a enganchar a cualquier otra sustancia, cualquier otra situación. No tiene por qué ser un enganche a una sustancia determinada, como puede ser drogas o tabaco o otro tipo de sustancia, sino es un enganche emocional. También tenemos los adictos al juego, hay muchos tipos de adicciones, ¿de acuerdo? Esta situación está perpetrada por el sistema, por esos a los que tú dices, que nos manejan, que son los que mueven los hilos, que son... ¿Por qué? Porque les estamos dando nuestra energía, se nutren de esa energía nuestra de algún modo. Tenemos el caso de lo que yo llamo endiosados. Es típico que los médicos, por ejemplo, no es que sea típico en todos, pero es una situación que se da en esa rama, que tienen ese efecto, ¿no? O esa reacción de endiosamiento, porque ven que tienen el poder de dar o quitar la vida. Siempre hablamos entre comillas, ¿de acuerdo? Eso mismo sucede en personas que están en otras áreas, como grandes conocidos que hay en los medios, ¿no? Que trabajan pues con temas de espiritualidad o demás. Y entonces reflexionamos y decimos, bueno, estas personas están viviendo a todo tren, con un nivel de vida bastante alto, con unos ingresos económicos bastante altos. ¿Y por qué? Porque son genios, ¿no? Porque tienen un producto, tienen una historia que es maravillosa y que la saben vender muy bien. Bien, pero aparte de que esa persona tenga unas cualidades innatas en ella de comunicación o que tenga un producto fantástico que sabe vender, tiene alrededor, genera un efecto alrededor de idolatría. Y ves que esa persona en un principio tiene una actitud humilde, sencilla, campechana, cercana, natural, y que cuando va pasando el tiempo es como que se van deshumanizando, entre comillas, por decirlo de algún modo, se van volviendo insensibles al dolor ajeno y van teniendo ese efecto o esa actitud de endiosamiento, de ponerse por encima de los demás y
como un aire de superioridad, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero ahora la pregunta aquí sería, ¿quién es quien se endiosa? ¿Se endiosa esa persona o se endiosan todos los demás que tiene alrededor adorándolo? ¿Quién es el que tiene el poder de endiosarse? ¿La persona en sí o todos los que estamos a su lado que le prestamos esa idolatría? ¿No? Entre comillas, por decirlo de algún modo. Pues ese efecto mismo que sucede en una persona que pueda estar en los medios, en internet y no sé, hay muchas personas trabajando en el campo de la espiritualidad o en el campo de la autoayuda o del crecimiento personal que están en estos temas y que han hecho un boom, ¿vale? Eso mismo es lo que hacemos con otro tipo de personas. ¿De acuerdo? Los ricos, como son ricos, salen en las revistas, ay, que fíjate qué guapa, fíjate qué bien, fíjate este qué mono, aquel actor, aquel personaje, y esto es una de las escalas más bajas. Después tenemos por encima ya las familias reales o políticos, los que tienen alrededor, que dan un meeting, por ejemplo, y tienen ahí un montón de gente con la ovación, que es con aquel fervor que generan, porque es un fervor casi religioso, ¿no? Y ya por no hablar de las iglesias y religiones, o sea, ahí ya sería la manipulación, exacto, la manipulación mayor que ha venido de la mano de las religiones y que sigue ahí todavía muy activa. Otra de las partes donde se reúnen una cantidad de energía ingente y en las que están polarizando y generando bandos, porque yo digo el campo de fútbol que tú mencionabas, un campo de fútbol no es solo un campo de fútbol, no es un deporte. Un deporte es cuando salen los niños a jugar o los adultos y hacen un partido en el que no se juega nada más que la diversión en sí. Eso es un deporte. Cuando genera una corte de seguidores por un lado, por otro lado, dos equipos enfrentados, es una guerra. Es una batalla campal y no nos damos cuenta, hasta el punto de que muchas veces dentro del campo, en las gradas, los aficionados de un lado y los aficionados del otro lado acaban a palo limpio. O sea, aquello es una batalla campal literalmente y no nos damos cuenta de que nos confrontan en el día a día de ese modo en muchísimas áreas. Separan y dividen, y este que se pelee con aquel y aquel que se pelee con el otro. ¿De acuerdo? Y estamos generando siempre bandos opuestos para que estén confrontados entre sí. Mientras yo me entretengo en pelearme con el vecino, no voy a prestar mi atención a lo que está haciendo aquel que se está metiendo el dinero en el bolsillo, por ejemplo, como está sucediendo ahora, o se está destapando ahora entre muchas cosas, ¿no? Te ríes y le ha dado tos y todo a Luis. Esto que tiene ganas de hablar. Pero es que es así, realmente somos nosotros los que les estamos dando el poder, los que los alimentamos. O sea, no es que vengan ellos, no, ellos te sugieren la idea, te instalan la creencia y tú te haces todo el resto del trabajo solo. Tú te metes en la cárcel y tú te vigilas. Y si el otro quiere salir de la cárcel, vas a ser el primero que vaya a acusarlo con el dedo. Tú, yo, aquel y el otro, nos metemos todos porque todos estamos dentro y muchas veces hacemos las cosas sabiendo de estas temáticas y nos descubrimos o nos descubre el de al lado que dice, oye, ¿no te has dado cuenta que estás haciendo esto? Y te dices, ostras, ¿cómo puedo haber caído en eso después de estar tanto tiempo trabajando en ello? Pues seguimos cayendo, somos humanos, somos personas y es el día a día. Entonces hay que estar muy atentos, muy pendientes de todo eso porque realmente somos nosotros los que alimentamos el sistema. La Matrix se nutre de nosotros. Entonces, considerando la Matrix como un ser vivo, ¿de acuerdo? Un ser vivo necesita alimentarse para crecer. Si dejamos de alimentarlo, igual se cae por sí solo el sistema, digo yo. Descifrando la Matrix, esta serie de vídeos lo que quieren dar son herramientas. ¿Por qué? Porque ahora mismo la gente nos está viendo y se está dando cuenta de que estamos rodeados por un sistema de creencias que nos han impuesto por todos los sitios y si no empezamos a tener herramientas y a cambiar nosotros, no el de alrededor, nosotros, yo, tengo que cambiar yo, tienes que cambiar tú. Empezamos a cambiar todos hasta que no lleguemos a una masa crítica y ya no para subir como dice la gente, no, me voy a otro planeta, a quinta dimensión, no. Si tú quieres estar en 3D y quieres estar bien y quieres que la Matrix
te manipule lo menos posible, por decirlo de alguna manera, seas más consciente, más ecológico, más natural, no matemos por matar, o sea, hagamos una serie de cosas que estamos viendo que el planeta, la mitad del planeta está en guerra, no es normal, y la otra mitad del planeta está sufriendo pobreza o manipulación a todos los niveles, con lo cual vivimos una realidad que esto es más bien el infierno que no el cielo, ¿no? Además es sencillo hacer eso, es ser coherente. Es ser coherente, simplemente. Aquello que sientes, aquello que piensas es lo que tienes que manifestar, es lo que tienes que actuar. Pero vamos en sentido contrario, o sea, pensamos una cosa y luego hacemos otra y sentimos otra diferente, con lo cual vamos locos todos y seguimos alimentándolo. Y es mucho más fácil de lo que nos parece, pero precisamente por lo sencillo que es, se nos hace complicado. Otra cosa que quiero comentarte, ya que hablas de creencias, ¿cómo esto lo llevas a la palabra, al idioma? ¿Qué visión tienes tú de la manipulación a través del idioma? A ver, tenemos una entrevista colgada con Sergio. En Sergio la caja Manuel de Pandora que habla de Babilonia, del origen de la manipulación mediante el lenguaje. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Siempre lo he dicho, o sea, nos están diciendo que hay que buscar, por ejemplo, hablar con nuestro yo superior. Nuestro yo superior, si soy yo, ¿cómo va a ser superior a mí? Es imposible que yo sea superior. Soy yo, punto. Entonces nos lo ubican todo como algo externo, lejano y por encima de nosotros, ¿no? Como superior, distante, como inalcanzable. No, se trata de sentir. O sea, cuando Jesús se iba a orar, ¿dónde se iba? Se iba al monte a estar solo, con él mismo. No se iba a meterse en una iglesia rodeado de un montón de gente, ni a rezarle a un Dios de rodillas. Él lo que hacía era orar consigo mismo. O sea, estar en coherencia, estar en conexión con su energía interna, con su fuente divina. Y él es hijo de la fuente, él es hijo de Dios, pero no como un hijo al que Dios le manda y le crea y al que dirige con una vara, ¿no? Con un bastón de mando, no, sino como parte, que es parte de esa energía divina que somos todos. Y también dice que todo lo que él hace, incluso cosas mayores, llegaremos a hacerlas nosotros. Lo que pasa es que la iglesia se queda con la parte que le interesa y el resto lo obvia y solo venden lo que quieren. Entonces, si escuchas estas máximas que además se repiten en la mayoría de religiones, en el origen, no es lo que nos venden después del refrito, ¿vale? Y después de cortar lo que sobra, allí la palabra tiene una importancia, tiene un poder. Pero estamos hablando de lenguas muy antiguas, de lenguas que han sido muy manipuladas, que han sido muy tergiversadas y que han cambiado completamente el significado de la palabra en el momento actual. Tú sabes que a cualquier palabra le puedes asignar un significado diferente del origen de esa palabra, ¿vale? Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que estamos hablando una lengua que no es coherente con el significado que tiene asociado ni con la etimología de la lengua. O sea, cuando creemos decir blanco, estamos diciendo negro, por decirlo de algún modo, ¿vale? No es así, pero es para poner un ejemplo. Entonces, la ley de atracción, como explicaba Sergio, la ley de atracción, todo el mundo con el secreto, todo el mundo poniendo el secreto en marcha y todo el mundo con esa fe para atraer. Si traer es acercar algo a mí y el A es una negación de aquello que viene detrás, que pongamos detrás de esa palabra, es traer, es no traer. Cuando yo pienso en atraer algo, estoy haciendo el efecto contrario. Cuando yo creo que estoy haciendo el que creo que estoy haciendo, pero no es así, de manera que no, el secreto no funciona. No es cuestión ni del secreto ni de cualquier otra cosa, se trata de ser coherentes. Como nuestro lenguaje no es coherente, vamos a desestimar el lenguaje, ¿vale? Entonces se trata de ser coherente en emoción, en pensamiento, en intención. El lenguaje original de Babilonia, para mí, era la telepatía. O sea, hay muchas experiencias de gentes que tienen abducciones o que tienen contactos y la comunicación es telepática. La telepatía no tiene fronteras de idioma, de países, de creencias. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo la emoción y la imagen en el mismo instante. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hacemos una proyección de cualquier tipo. Transmitir la emoción,
la intención, la imagen, pero sin palabras. Vamos a dejar las palabras a un lado porque no nos sirven de nada. En este caso al menos. Nos sirven para comunicarnos entre nosotros. Por ejemplo, de los maorís o de la gente que los indios Hopi, que cuando querían lluvia sentían como si el agua le estuviera golpeando y tenían la emoción con los ojos cerrados, pero en un instante, no se pegaban. No, es que no necesitas más de un instante. O mucho 1 minuto y medio. O sea, se ponían en un sitio normalmente buscaban un lugar de poder donde la energía se multiplicaba, buscaban esas líneas, esos cruces especiales de geobiología, ¿no? Se ponían ahí porque ahí multiplicaban, ¿no? Donde hay a lo mejor una catedral tolménica, ¿no? Donde hay lugares de poder en el planeta. Y ahí lo que hacían es simplemente visualizar lo que ellos deseaban, y al visualizarlo, pues eso se creaba y ya está, y no había que hablar, no había que gritar, no había que decir tonterías. Exactamente. Tú sabes que yo utilizo la proyección de la esfera cuántica, ¿no? Que es para materializar y crear realidades, o sea, mi realidad en esta Matrix, ¿no? En esta 3D. Y cuando yo me sugieres, oye, ¿por qué no proyectas esto? Que muchas veces me dice aquí el pillín, venga Yolanda, haz esto, que pide esto, que esto puede estar bien. Te digo, no, ahora no. ¿Por qué? Porque en ese instante a lo mejor yo no estoy tranquila o no estoy con la suficiente coherencia porque tengo algo que me anda en un run run, o porque estoy cansada, o por cualquier motivo que yo no me siento en coherencia en ese instante. Entonces a lo mejor en el momento en que menos te lo esperas, a lo mejor cuando te acabas de levantar o antes de dormirte o en otro instante en el que yo estoy, que yo me siento conectada, como yo digo, que yo me siento en coherencia. Neutral. Sí, vale, podemos llamarlo neutral también. Es cuando yo hago esta proyección y sabes que el resultado habitualmente es bastante inmediato. No vamos a poner un tiempo porque claro, varía, depende de la empresa que estemos proyectando, ¿no? Pero sabes que es algo que tiene un resultado muy inmediato. Entonces esto es el secreto. Esta técnica se la explico a muchas personas, a unas les funciona, a otras no. ¿Por qué? Porque no están en coherencia cuando lo hacen. Y es un instante, o sea, no necesitas más, no es me paso 2 días aquí dándole vueltas a esto y lo voy a poner perfecto, porque cuanto más perfecto lo pones, más lo estás encasillando y más lo estás limitando. Yo únicamente proyecto la emoción que yo siento con eso y llega, pero rápido y solito, o sea, no necesitas más. Pero claro, estamos acostumbrados, como te digo, además las personas, curiosamente, no saben lo que les gusta, no saben lo que quieren. O no sabemos, ¿vale? Nos metemos todos, como yo digo. No sabemos cómo somos, no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que sentimos. Cuando tú quieres conectar la cabeza, el corazón, el cuerpo, es como que dices, vale, siento esto, tengo esto, pues ¿dónde lo sientes? Porque las emociones se sienten en diferentes partes del cuerpo, no anidan todas en la misma zona. Habrán cosas que las sientas en la espalda, otras las sentirás el típico, me han dado una puñalada por la espalda, pues esa puñalada se siente físicamente, porque yo lo he vivido eso. Es como si realmente cogieran un puñal y te lo clavasen, y no hay tal puñal físico, pero sí que hay un puñal a nivel de energía, a nivel de vibración, ¿de acuerdo? Pues igual que eso, o se me retuercen las tripas, se me retuerce el estómago cuando pienso esto, o cuando me pasa aquello, cuando veo ciertas cosas, pero las emociones están en diferentes áreas. Pues la mayoría de personas, decirle que busque la emoción en su cuerpo es como decir, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? O sea, es como un mundo desconocido, porque no saben dónde sienten la emoción, no saben que es capaz de sentir esa emoción en el cuerpo, no saben que eso te está ayudando a estar en coherencia. Porque si tú no sabes lo que piensas, o sea, no sabes lo que sientes, dónde lo sientes, no identificas esa emoción, no vas a poder estar en coherencia, porque vas a estar creyendo que sientes una cosa y te vas a dar cuenta de que no, de que después resulta que estabas sintiendo otra cosa, que se llama de otra forma, aunque a lo mejor sean emociones que van acompañadas o que son similares, pero no es la misma, entonces no es correcta para aquello que tú estás proyectando. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante, empezar a conectar la mente, la emoción y el cuerpo, que estamos, como yo digo, diseccionados y en cajitas, aquí en la cabeza, ahí el cuerpo y aquí la emoción en otro lado. Pues todo eso hay que irlo conectando y esa base de practicarlo, esa base de hacerlo cada día.
y llega el momento que es automático, o sea, estoy sintiendo esto, o a veces te molesta incluso el cuerpo y dices, ostras, esto es rabia, o esto es pena, o es... ¿por qué? Porque estás viendo el área en la que lo estás manifestando y ya directamente le puedes ubicar el nombre, ¿no? Porque depende de la zona, como decía, hay un tipo de emoción u otra. Entonces esto es muy importante para poder proyectar esa realidad y manifestar esa realidad que queremos hacer, ¿no? De ser creadores de nuestra realidad. Luego también las metas, ¿no? La gente no tiene metas. Si no le haces pensar al cerebro para que se proyecte en un futuro, o sea, en este futuro quiero esto, a corto, a medio y a largo plazo. Si la gente no sabe qué metas quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que quiere, y aprende a decir, no, esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Y mis metas a corto plazo es esto, a largo plazo es esto, y a medio ya vas tirando, la mente empieza a llegar un momento que explosiona y dice, mira, tengo que hacer todo esto. Y va creando a través del quantum, ¿no? A través de la realidad cuántica vas creando esa realidad que es la que tú deseas. Porque si no tienes ganas de vivir, no tienes ganas de hacer nada, no te proyectas en nada de futuro ni nada que te guste, ¿qué vida es la que vas a tener? Pues una mierda, porque tu mente no está creando. Está viviendo la realidad de otros, no la tuya. Exactamente. Que aquí es donde entran también las creencias. Aquello que tú crees es aquello que vas a manifestar, que vas a crear, que vas a vivir. Porque es lo que te vas a encontrar en la vida. Porque el pensamiento no es solo una idea abstracta ahí como un dibujito y un dibujito animado que va, es una vibración, y la vibración se pone en armonía con el universo. Entonces, ¿qué vas a traer a tu vida? Aquello que crees, aquello que estás pensando. Por eso están tan empeñados todos los que manipulan los medios de comunicación, todos los que manejan los hilos, en hacernos entrar en ese tipo de creencias, en ese tipo de dinámicas, porque es lo que vamos a manifestar. La guerra no las crean ellos, las creamos nosotros. Las crisis no las crean ellos, las creamos nosotros. Pero claro, dirigidos por ellos, que es lo que te decía del efecto del endiosamiento. Pues esto es lo mismo. Entonces, si yo canalizo mi pensamiento, soy capaz de estar las 24 horas del día, cosa harta difícil, ya os lo digo desde ahora, pero se puede intentar, ¿no? Se puede uno poner a ello, en enfocarme en aquello que deseo, en aquello positivo, en aquel estado de estar en una vibración alta, como dicen, no una vibración de todo el día ir dando saltos como las cabras, sino de paz interior. Un estado de, como decía, de coherencia, de me siento bien, estoy tranquila, estoy en paz. Pues ese estado es cuando yo estoy conectada con la fuente. Pero a la fuente le llega todo. Le llega ese estado mío de paz y le llega el estado de ansiedad. Porque sabes que las emociones más fuertes son el amor y el miedo. El miedo aún es como más, es como un, ¿cómo diría yo? Es como un puñetazo en el estómago, sale como un misil. ¿De acuerdo? Y tiene un efecto en el quantum muy poderoso. ¿Por qué? Porque somos más coherentes con el miedo, porque tenemos muchos miedos. Y cuando yo tengo miedo, estoy siendo coherente totalmente. Estoy vibrando toda en miedo. Mi creencia, mi mente, mi pensamiento, mi cuerpo, mi sensación, mi emoción, todo va a una. Ahora, cuando estoy vibrando en amor, a lo mejor tengo celos, o igual tengo rencor por algo que me ha pasado con esa persona, o envidia. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya es más difícil. ¿Por qué? No es que sea más complicado, es igual que el miedo. Pero claro, como tengo ahí un cacao que no va a una, que cada uno va por un lado, pues claro, llegará, pero con cuentagotas. Porque el instante en el que yo estoy en coherencia con el amor totalmente es mínimo comparado con el que estoy en coherencia con el miedo. Entonces voy a generar esa realidad y eso es lo que me voy a encontrar y eso es lo que voy a vivir. Y está limitado en gran medida por las creencias, delimitado por las creencias. Si yo creo que me merezco, yo creo que puedo, yo creo que soy capaz, yo creo que valgo y yo creo que soy digno de todo aquello bueno que hay en la vida, pues voy a ser capaz de aquello y me va a llegar y lo voy a recibir. Porque claro, si a ti te llega un regalo pero no lo mereces o no eres digno, hay personas que te encuentras con este, ay no, no, a mí un poquito, porque yo tanto para mí a lo mejor es demasiado, ¿no? Y es como que piden, como dice mi padre dice una frase que las toca muy bien, dice, coño, es que somos pobres hasta para pedir, pide sin miedo, siempre dice lo mismo, y es verdad, somos pobres hasta para pedir. Entonces tenemos la creencia tan arraigada de que no merecemos, de que no hay bastante, de la escasez,
tan arraigada en nuestro subconsciente que realmente nos creemos que no nos merecemos y que no hay bastante. Cuando la realidad es que la energía en el universo está todo lleno de energía. Todo eso que vemos vacío, se sabe que no es vacío, que es energía, y que en 1 centímetro cúbico de esa energía, de ese espacio, hay para hacer una explosión de galaxias con esa mínima cantidad. Imaginaos todo lo que hay en el espacio y está disponible ahí, solo hay que tender la mano y tomarla. Vamos a reclamar la herencia que ya nos toca. Yolanda, ¿te queda algo más por decir para cerrar la sesión? Pues simplemente de que las herramientas están ahí, la energía está ahí, que solo hay que tender la mano y en coherencia pedir nuestra herencia, pero siendo coherentes, estando en coherencia, y se va manifestando ante nosotros, con lo cual ponedlo en práctica y me contaréis. Pues hasta la próxima, amigos. Hasta pronto.